historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en un programa más de la historia no contada. Bueno, pues siendo partícipe de la educación en México y habiendo elaborado este pequeño librito de breve historia de la educación en México, pues no podía dejar pasar por alto los 100 años que cumple la Secretaría de Educación Pública. Así que voy a dar lectura a la breve historia de la educación en México, pero a partir del siglo XX, para que ustedes comprendan, aunque en este libro, aunque es pequeñito, está resumido 5 siglos, desde el prehispánico hasta Ernesto Zedillo, y aquí explico por qué detengo la investigación hasta el sexenio de Zedillo, porque quien después vino como presidente, bueno, pues, ¿cómo podemos hablar de educación cuando es alguien que se atreve a atentar contra los símbolos patrios, cercenando la bandera, el escudo nacional? Y ese escudo nacional va a estar todo el sexenio, el águila a la mitad con sus franjas tricolores, cuando esto es en el 2006, del 2000 al 2006. Entonces, no podemos hablar de educación en este ramo. Recuerden ustedes que la ley vigente sobre escudo, bandera y himno, o sea, sobre los símbolos patrios, que nos rige hasta la actualidad, fue hecha por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado y dada a conocer en 1984. Entonces, para el 2000, pues obviamente ya habían pasado algunos añitos donde estas gentes que estuvieron en la presidencia pues conocían perfectamente bien esta ley, y si no, bueno, pues sus asesores, pero pues ya nos hemos dado cuenta que algunos asesores presidenciales pues sirven para dos cosas, y las dos cosas son muy feas el mencionarlas. Pero bueno, a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, aunque se dice que el decreto ya de creación constitucionalmente y sale en el diario oficial de la Federación, es el 4 de octubre de 1921, pero desde antes se empieza a trabajar en el edificio que se construye precisamente para la SEP, pero aquí tiene que ver mucho Venustiano Carranza ya siendo presidente, en la cuestión de educación. Obviamente venimos saliendo en esos años de una revolución mexicana muy sangrienta, una pelea entre mexicanos orquestada en la embajada americana, y yo sé lo que les digo, y si me contradicen, bueno, con las pruebas yo pediría documentales, pero realmente la caída de Porfirio Díaz fue porque no le convenía ya Taft a Estados Unidos. El presidente Taft en su momento, cuando se entrevista con Porfirio Díaz, 2 ocasiones, en una le pide libre paso por el Istmo de Tehuantepec para no le quedaba más cerca que el canal de Panamá, y en la segunda, cuando un peso vale $2, o sea, el peso estaba arriba del dólar, que ha sido la única vez que ha existido y México se vuelve potencia y tiene un superávit, y Porfirio Díaz, precisamente para los que no lo sepan o los detractores del general, pues él paga la deuda externa que desde más de 60 años atrás no se había pagado. Estoy hablando sobre 1905, más o menos. Él paga 220 millones de dólares a Estados Unidos gracias a la venta
de aguacate y naranja a China y a Japón y a otros países y todo el armamento, todo esto lo afrancesado, pero él es el único presidente que logra pagar y a Estados Unidos no le conviene que México se libere de la deuda, no le conviene que se libere ese esclavo cautivo de años, ¿no? Entonces, desde tiempos más atrás de Juárez, desde antes de la Guerra de Reforma, desde antes de la Segunda Invasión Americana, después nos viene el Segundo Imperio. Entonces, México se vuelve potencia y Taft le pide al general Díaz que devalúe el peso, porque no le conviene que se paguen $2 por un peso mexicano. Debiera ser al revés o mucho más. Y Díaz le dice no a Taft. Cuando le pide libre paso por el istmo de Tehuantepec, le dice que no. Cuando le pide poner una base militar en Baja California Sur, le dice que no. Algo que también va a pedírsele en su momento al general presidente Lázaro Cárdenas, y también dice que no, para controlarnos y para tener el control entonces del Istmo y del Canal de Panamá. ¿Quién nombró después de la Segunda Guerra Policía Mundial a Estados Unidos? Pues quién sabe. Si es porque ahí está la sede de las Naciones Unidas, donde hace poco fuimos representados en la Comisión de Seguridad, que bueno, ya lo dejaré para que se juzgue la historia, esa presentación de hace unos días, pues bueno. Entonces, no fue tan fácil, y ya cuando no le convino a Estados Unidos, bueno, pues puso a Madero. Y cuando ya no le convino a Madero, quitó a Madero de la forma que sabemos y conocemos. ¿Y quién era el más conveniente? Pues Huerta. Y Huerta sí se burla del gobierno norteamericano, porque a todas sus exigencias en un principio les dice que sí, pero no las cumple, no les dice cuándo. Y entonces va otra vez a reorganizarse esta revuelta para quitar a Huerta. Entonces, prácticamente la Revolución Mexicana se orquestó, se instrumentó en la Embajada de Estados Unidos en México. Bueno, pero doy comienzo a la lectura en la breve historia de la educación con motivo de los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Siglo XX. La Revolución Mexicana fue el resultado de una serie de exigencias sociales que no podían postergarse y por las que los grupos y caudillos en varios puntos del país lucharon a partir de 1910. En cumplimiento de esas exigencias se redactó la Constitución de 1917, que nos rige hasta la fecha, con más de 700 modificaciones, que en su artículo 3 establecía la educación de forma gratuita, laica y obligatoria. También fue reformado el tercero constitucional con esta reforma educativa que inició el expresidente Enrique Peña Nieto y que el presidente actual, López Obrador, la detuvo. Pero no era una reforma educativa, era una reforma laboral. Tenían que ver otras cosas con cuestiones directas, con la formación, con la evaluación, con muchas cosas de los maestros, y le tocaba prácticamente a Fox desde el 2006. Fox no hace nada, Calderón navega y le toca ya a Peña Nieto, porque la OCDE, donde pertenece, es esta organización mundial que da el dinero para la educación, en apoyo a la educación a los países, a los diferentes países que a la OCDE pertenecen. Bueno, pues entonces le dicen a México, no hemos visto claro ya desde hace 12 años, y le toca a Peña Nieto, por eso las circunstancias, es quien inicia esta reforma educativa, pero al ratito otra vez vuelven a dar lata porque no se ha cumplido con términos que se han establecido, se han prometido ya hace ya muchos años. Ya no digo con antelación, sino ya hace años. Una vez promulgada dicha constitución, el presidente Carranza emitió leyes y decretos
para reestructurar el sistema educativo. Desmanteló la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para que sus funciones quedaran a cargo de los ayuntamientos y de los gobiernos estatales. Carranza también desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional para darle un carácter menos elitista y abrirla a un mayor número de estudiantes. Limitó sus actividades culturales. Venustiano Carranza fue asesinado en mayo de 1920. El presidente interino, Adolfo de la Huerta, nombró a José Vasconcelos rector de la Universidad Nacional de México. Todavía no es autónoma. La universidad por ahí de 1927 es cuando va a adquirir su autonomía. Entonces era la Universidad Nacional de México quien restituyó funciones y dependencias, reincorporó a la Escuela Nacional Preparatoria y acuñó el lema: por mi raza hablará el espíritu. Este lema lo acuña Vasconcelos. Se piensa o se pensaba que había sido Justo Sierra, pero no es así, se le adjudica a Vasconcelos. En octubre de 1920, Vasconcelos publicó su proyecto de ley para la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP. La propuesta fue aprobada por el Congreso un año después y él mismo quedó frente de la recién creada institución. Por eso les digo, está marcado, si mal no recuerdo, entre 3 o 4 de octubre de 1921. Pero desde el 20, Vasconcelos invita a los grandes pintores, a los pintores de la época, a los muralistas, a trabajar en el edificio, embelleciéndolo en el edificio de la calle de Argentina, esquina Venezuela, precisamente para llevar más allá la educación pública. La visión educadora de Vasconcelos provenía de experiencias personales, de su participación en el Ateneo de la Juventud y sus lecturas de los clásicos griegos, las ideas filosóficas de Friedrich Nietzsche y las políticas de Máximo Gorki, entre otros pensadores. Los talleres gráficos de la Nación pasaron a depender de la SEP y además se publicaron obras trascendentales de la literatura universal, además de los libros técnicos que servían de apoyo a los docentes. Vasconcelos también impulsó una política cultural que incluía la música, el teatro y la pintura. Invitó a Roberto Montenegro, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlotte, a José Chávez Morado y a varios artistas más para que pintaran sobre los muros del recién inaugurado edificio de la SEP y los de la Escuela Nacional Preparatoria. Estamos hablando de entre finales del 19, el 20 y el 21. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, entre 1924 y 1928, se modificó la política educativa y se aumentaron las escuelas primarias, las actividades manuales y corporales. La nueva pedagogía impulsó el ideal callista de unir el estudio y el trabajo. El niño debería aprender haciendo, mediante labores en el taller, en el campo o en la parcela. En este gobierno también se le dio seguimiento a la salud psíquica de los alumnos y se alentaron los experimentos psicológicos para aprobar la inteligencia de los indígenas y se creó la Casa del Estudiante Indígena. La secundaria y las escuelas técnicas se convirtieron en una alternativa para los alumnos que concluían la primaria. En 1929 la Universidad Nacional, 29, perdón, yo había dicho 27, en 29 obtuvo la Universidad Nacional el estatuto de autónoma y quedó establecida como Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM. Al comenzar la década de los años 30 se agudizaron las polémicas en torno al socialismo durante la gestión
del presidente Abelardo L. Rodríguez. Me han preguntado que qué es el L. Bueno, pues es Abelardo Luján Rodríguez, pero no sé por qué quería que se le llamara así, Abelardo L. Rodríguez, pero es Luján. Cuando Narciso Bassols fue secretario de Educación, hubo manifestaciones públicas que pugnaban por reformar la enseñanza laica y darle un sentido socialista, particularmente durante la segunda convención ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, realizada en 1933. Debo aclarar que cuando llega Álvaro Obregón a la presidencia, Vasconcelos le renuncia. Ya no quería saber nada porque Vasconcelos también pretendía la presidencia. Y bueno, sabemos que después se va del país y todo esto, pero le dice Obregón, en sus memorias de Vasconcelos, dice que le decía a Obregón, no me dejes solo, Pepe, acompáñame en esta aventura. Bueno, y es cuando realmente se empiezan a hacer, mandar libros a toda la República, porque los talleres gráficos caen bajo la protección o bajo la supervisión de la Secretaría recién creada. En sí, ese edificio que está en la calle de Argentina y Venezuela, realmente lo inaugura Obregón. Ahí están las placas o están los grabados en la piedra donde dice que se llevó un año modificar el templo de Santa Teresa, la antigua, sí, Santa Teresa, que todavía donde era la aduana, del lado de donde está la plaza de Santo Domingo, todavía dice SEB y pertenece a la SEB, pues ahí fue la aduana y junto está la Acordada y está la calle, está la escuela, que fue la escuela de medicina en la antigüedad, pero fue el Palacio de la Inquisición. Entonces todo ese sector del convento de Santa Teresa, bueno, pues va a ser de alguna manera modificado. Lo que vemos esa fachada tan hermosa, neoclásica, del edificio de educación pública. Y adelantito en la calle de Venezuela, pues está el CENTE, con ese, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hasta ahorita, hoy en día, que yo conozca, existen 3 sindicatos, que es el CENTE, que es la CENTE, la Coordinadora Nacional, y el STE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, que es el que hizo el hijo de don Carlos Jongitud. Pero bueno, eso ya será más adelante en la historia. Entonces, dice aquí que al comenzar la década de los años 30 se agudizaron las polémicas en torno a la educación, precisamente hacia el socialismo. Cuando el general Lázaro Cárdenas del Río llegó a la presidencia en 1934, los proyectos culturales dieron un viaje al creciente radicalismo que vivía el mundo occidental. El marxismo soviético estaba dividido entre el marxismo de Stalin y el de León Trotsky, que, perseguido, se refugió en México en 1937 y aquí lo mataron. Vivía ahí en Coyoacán, muy cerca de Frida Kahlo y de Diego. Esto gracias a las gestiones del pintor Diego Rivera, quien logró que el presidente Cárdenas le diera asilo político. Al mismo tiempo, la Iglesia invitaba a todos los católicos para que impidieran por cualquier medio que se estableciera y difundiera la enseñanza socialista. Los planes de estudio en las normales y regionales incluían el socialismo científico y la historia del movimiento obrero en las primarias y secundarias. Los programas seguían el modelo de la Unión Soviética y se buscaba el contacto de los estudiantes con los centros de trabajo y organizaciones obreras para darle a conocer a los jóvenes los esfuerzos nacionalistas del gobierno. Con la creación del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, en 1936, para la formación de profesionistas en carreras vinculadas a la tecnología y la ciencia, Cárdenas le dio un impulso decisivo a la educación media superior.
El Instituto Politécnico Nacional estaba integrado por escuelas de diferentes campos como la Escuela Superior de Construcción y la Escuela Superior de Mecánicos Electricistas, fundadas en 1932, y la Escuela de Bacteriología, fundada en 1934, que hasta ese momento habían fungido de manera independiente. Se incorporaron también al IPN, al Politécnico, las escuelas que comprendían la educación prevocacional y vocacional correspondientes al nivel medio superior. Con la expropiación petrolera en 1938 se presentó una situación muy particular. Se había marchado del país la mayoría de los técnicos que trabajaban en las compañías extranjeras y con ello se crea la oportunidad sin precedente para que la ingeniería se desarrollara y consolidara en México. A partir de ese momento se incrementaron visiblemente las actividades de exploración y perforación en las cuales participaron egresados del IPN, particularmente ingenieros y técnicos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura para consolidar el régimen político. En marzo de 1938, el Partido Nacional Revolucionario se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, que se integró en 4 sectores: el obrero de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, el agrario con la Confederación Nacional Campesina, la CNC, el popular integrado por elementos de clase media como maestros, profesionistas y otros grupos sociales, y el sector militar. Particularmente los maestros se agruparon en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. A finales del gobierno cardenista, el número de primarias federales y secundarias, internados indígenas y escuelas regionales había aumentado considerablemente. El índice de analfabetismo entre los mayores de 10 años disminuyó del 69% que existía en 1910 al 51%. Los programas de la SEP servían de norma en casi todos los estados. Los textos escolares y publicaciones oficiales hablaban de justicia social y las series SEP y Simiente exaltaban valores como la cooperación y la lucha de clases. A partir de 1938 y ante la amenaza de una guerra mundial, Cárdenas frenó su política radical, aunque fundó en Morelia, Michoacán, una escuela para educar y albergar a los niños españoles que llegaron al país como refugiados de la Guerra Civil Española. Entonces, recordamos que la Guerra Civil Española comienza en 1936. En febrero de 1939, Cárdenas creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y nombró al arqueólogo Alfonso Caso como su primer director. Con el tiempo, el INAH se consolidaría como una de las instituciones más importantes del país y desde entonces se ha dedicado a la investigación y conservación y difusión del patrimonio cultural mexicano. Al terminar el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, México era un país mayoritariamente rural, con una población aproximada de 20 millones de habitantes que empezaba a cosechar frutos en su estructura económica y social, pero que aún vivía momentos de tensión política derivada de las reformas de su gobierno. Después de un proceso electoral difícil, el general Manuel Ávila Camacho asumió la presidencia de la República en diciembre de 1940. Debo de mencionar que Cárdenas es el que cede para la creación del Museo Nacional de Historia, cede al Castillo de Chapultepec para este fin y claro, crea al INAH.
y a Lina se le va a encomendar porque va a ser el Museo Nacional de Historia. Y es cuando se crean Los Pinos en lo que eran los terrenos de la ex hacienda de La Hormiga, que estaban prácticamente enfrente. Bueno, ya con Ávila Camacho, y también se firma que ya no va a ser casa presidencial el castillo de Chapultepec, por eso fueron creados Los Pinos. Todo por complacer a su esposa, porque donde ellos vivían en Michoacán, su hacienda o el lugar donde ellos vivían, doña Amalia y don Lázaro, ahí precisamente se llamaba Los Pinos. Entonces le dice que la va a llevar a vivir a Los Pinos, ella no quiere venir a la ciudad, y sin embargo, pues le hace sus pinos a su esposa. Bien, el general Ávila Camacho asumió la presidencia de la República en diciembre de 1940. Hubo entonces un viaje radical en la política educativa y el término socialista empezó a referirse al socialismo que había forjado la Revolución Mexicana. Se crearon escuelas mixtas y los planes escolares estaban encaminados a formar ciudadanos conscientes y nacionalistas que trabajaran para el desarrollo económico del país. Jaime Torres Bodet, que en lo particular para mí ha sido uno de los mejores secretarios de educación que ha tenido México, fue 2 veces secretario y diplomático también. Diplomático y escritor, se hizo cargo de la SEP en diciembre de 1943 y retomó la idea de la alfabetización y emprendió una intensa campaña con los niños y adultos. Revisó planes escolares e impulsó a la construcción de escuelas con la iniciativa privada. También capacitó al magisterio, que en ese mismo año se unificó en torno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. O sea, prácticamente podemos decir que el CENTE nace sobre 1943 más o menos. Torres Bodet es quien unifica a los maestros en un solo sindicato. En diciembre de 1945 se reformó el artículo 3º constitucional en vísperas del cambio presidencial y señalaba: la educación que imparte el Estado, Federación, estados y municipios tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el panorama político, gubernamental y nacional había cambiado. Ante las nuevas circunstancias en México se hicieron ajustes y uno de ellos fue el transformar el Partido de la Revolución Mexicana en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que estuviera en el poder por más de 80 años. El que fue llamado, que ya no fue general, que ya fue un civil, un licenciado, un abogado, que se le llamó el hijo de la revolución o el cachorro de la revolución, fue el licenciado Miguel Alemán, el primer presidente civil de México, postrevolucionario. Expresó que las reglas de su juego político serían ordenamiento económico y estabilidad. El problema era cómo separar las diferencias cuando la escolaridad de la mayoría de la población mayor de 15 años apenas llegaba a 2º grado de primaria. A pesar del impulso del régimen alemanista, el cuadro educativo estaba geográficamente desequilibrado, las zonas rurales permanecieron aisladas, mientras que en las zonas urbanas la vida empezaba a modernizarse rápidamente. Durante los primeros años de la presidencia de Miguel Alemán, Jaime Torres Bodet ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores entre 1948 y 1952. Fue el segundo director electo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO. La gestión de Torres Bodet está considerada como una de las más brillantes e innovadoras. Preocupado por la educación, realizó aportes de gran importancia
para la reconstrucción de los sistemas educativos de los países más destacados por la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero sistemas educativos de los países más destacados después de la Segunda Guerra Mundial, porque prácticamente Europa quedó destruida. Y fundó el Centro de Cooperación por la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, el CREFAL, en Pátzcuaro, Michoacán. En diciembre de 1946, Miguel Alemán estableció una comisión para la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, que hoy en día es INVAL, porque es Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, cuyo objetivo, además de estimular la producción artística de México y la lectura, sería impulsar la educación en los campos de las artes plásticas, arquitectura, la ópera, la música, la danza, el teatro y la literatura. Desde entonces el INBA se ha encargado del resguardo de obras de valor estético adquiridas por resguardo o por donación. Entre 1954 y 1958, el director de Bellas Artes, Miguel Álvarez Acosta, impulsó proyectos educativos y le dio un giro radical a la promoción de la cultura mexicana, al fundar institutos regionales en todo el país. Desde el siglo XVI, las escuelas y facultades de la universidad habían estado distribuidas en diversos edificios del centro histórico de la Ciudad de México, en el llamado barrio universitario, ubicado en el noreste del Zócalo. Desde 1920 hubo un proyecto para construir una ciudad universitaria, pero fue hasta 1945, el gobierno de Ávila Camacho, que se aprobó una ley para llevarlo a cabo. El 20 de noviembre de 1952, el presidente Miguel Alemán hizo la solemne entrega de las instalaciones y 2 años después, en la primavera de 1954, el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, se inauguraron los primeros cursos en el campus universitario. El doctor Nabor Carrillo fue designado rector y en los años siguientes modificó los sistemas administrativos de la UNAM, dotó de bibliotecas y laboratorios a las facultades y los institutos científicos recibieron un gran impulso. Durante la administración del presidente Adolfo Ruiz Cortines, aumentó el presupuesto de la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE con S, era la única representación del magisterio en el país. Sin embargo, a finales de 1956, los maestros de primaria Otón Salazar y Encarnación Pérez Rivero, conocidos por sus tendencias comunistas, se desligaron de los líderes del sindicato y crearon el movimiento revolucionario del magisterio, que desafiaba la política de salarios del gobierno. En 1958, el presidente, ya entonces don Adolfo López Mateos, asumió la presidencia y tuvo que enfrentar la agitación obrera heredada del régimen anterior. Sin embargo, en el discurso de toma de posesión habló de las grandes realizaciones en materia educativa que iban a caracterizar su gobierno. La vocación magisterial del presidente López Mateos era innegable. Tenía experiencia en la docencia universitaria y había sido director del Instituto Científico y Literario de Toluca, además de haberse casado con una maestra, y su hija también fue maestra. Para atender el rezago educativo, Jaime Torres Bodet regresó al frente de la SEP y estableció el plan de 11 años. El 13 de febrero de 1959, y bajo la dirección del escritor Martín Luis Guzmán, se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEC, que a la fecha continúa y hace libros, sí, gratuitos, pero los contenidos están mal hechos. Las escuelas primarias, aunque un principio se les invitó a destacados artistas plásticos, la CONALITEC tomó la decisión de uniformar con una sola ilustración las cubiertas de los libros de
enseñanza básica, y es la que yo retomo en la portada de este libro de Breve Historia de la Educación en México, a esta mujer que es la educación, otros dicen que es la patria, pero bueno, esta pintura, ahorita les digo, se llama la pintura mural La Patria, de Jorge González Camarena, y está en el edificio de Educación Pública. Bueno, continuamos. Para atender el rezago educativo, bueno, ya comenté lo de la CONALITEC, de educación básica. Continuamos. Fíjense qué interesante, y en un librito tan pequeño, toda la información que hay, que recabé, hay 5 siglos aquí guardados. Se eligió a la alegoría de la patria de Jorge González Camarena, el que les acabo de enseñar. Se utilizó hasta 1972, aunque el Estado estaba cumpliendo con el precepto constitucional de la gratuidad de la educación. Estos libros de texto provocaron reacciones adversas entre libreros, editores y los grupos más conservadores de la sociedad, como la Unión Nacional de Padres de Familia. En 1965, ya durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, déjenme decirles una cosa, que por ejemplo, la Galería de Historia, el Museo del Caracol, gracias a Torres Bodet y al impulso que da el presidente Adolfo López Mateos, se crea en 1960 el Museo del Caracol, y se va a inaugurar 4 años después, que está a los pies del castillo de Chapultepec, 4 años después se va a inaugurar el Museo Nacional de Antropología e Historia. Repito, para mí ha sido uno de los mejores secretarios de educación, y hablando de presidentes, pues López Mateos, aunque dicen que era mujeriego y infinidad de cosas, tenía muy claro el sentido de la educación, ya que, bueno, su vida, gran parte de su vida, de su juventud, pues había sido docente. Y eso, quieran que no, ayuda mucho a entender muchas cosas en materia educativa en nuestro país. En 1965, ya durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Educación, Agustín Yáñez, organizó una comisión que analizara los problemas educativos que había en el país y propusiera soluciones. La crisis social y política se reflejaba en la educación y había un ambiente de tensión en varios sectores, a pesar del corporativismo imperante. Grupos de maestros y estudiantes y obreros, como entre otros países, se organizaban para manifestar su rechazo al autoritarismo y a favor de los derechos civiles, la libertad y la democracia. En julio de 1968, una riña sin importancia aparente y con provocadores infiltrados entre los estudiantes de la preparatoria Isaac Ochotorena, incorporada a la UNAM, y los alumnos de la Vocacional 2 del Politécnico Nacional, marcó el origen del movimiento estudiantil que paulatinamente fue tomando las calles de la ciudad. El 2 de octubre, poco antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de la 19ª Olimpiada de la Era Moderna en México, o sea, los Juegos se inauguran el 12 de octubre, o sea, 10 días después, el gobierno reprimió violentamente una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con resultados trágicos. En aquel momento, la rebeldía estudiantil fue abatida a las ideas del comunismo, fue atribuida, a las ideas del comunismo internacional. Tal vez fue una suma de factores y la precipitación de los acontecimientos. Pero el 2 de octubre de 1968 se convirtió a partir de entonces en una fecha emblemática para la educación, los estudiantes y la historia misma del país. Alentada por los procesos económicos, culturales y sociales que se desencadenaron a partir de los años 70, la sociedad mexicana comenzó a transformarse rápidamente. El elevado crecimiento demográfico implicó un importante reto en política educativa, y durante los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, que marcaron
el tránsito del país por la década de los 70, las grandes líneas de acción fueron reforma y modernización y la descentralización de la SEP y educación para todos. Los secretarios o sea, la descentralización de la SEP no es de ahorita, ya es de muchos sexenios atrás. Los secretarios de Educación Víctor Bravo Auja, Porfirio Muñoz Ledo y Fernando Solana trabajaron para establecer un plan nacional de educación. Se actualizaron los programas de estudios, los métodos de enseñanza y se reformularon los libros de texto gratuitos. Se reincorporó el estudio de las matemáticas a través del método de conjuntos y se le dio impulso al estudio de la ciencia. Por primera vez hubo educación sexual en las escuelas primarias y en el libro de Ciencias Sociales se incorporó la historia de las luchas sociales en América Latina, China y Vietnam. En 1970 se crea la Escuela Nacional de Educación Física, la ESEF, el Departamento Psicopedagógico que dio importancia a la formación pedagógica de los profesores de educación física. En el nivel superior, las instituciones ya existentes ya no eran suficientes para atender la creciente demanda. Fue entonces cuando la UNAM fundó el Colegio de Ciencias y Humanidades, el famoso CCH, que ofrecía una alternativa al esquema tradicional de la Escuela Nacional Preparatoria y las escuelas de estudios profesionales. Al mismo tiempo, en el Instituto Politécnico Nacional, la vocacional se transformaron, o las vocacionales se transformaron en centros de estudios científicos y tecnológicos que ofrecían títulos intermedios. Para promover la investigación científica, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, así como el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. En este periodo también se emitieron leyes en materia educativa, entre ellas la Ley Federal de Educación de 1973, y se formó el Plan Nacional de Educación 1976 a 1982. La Universidad Iberoamericana fue la primera universidad privada en ofrecer carreras humanísticas a mediados del siglo XX, que solo se podían cursar en la UNAM u otras universidades públicas. Además, se colocó en la vanguardia académica con la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información, o sea, la informática. Es así que por más de medio siglo la Universidad Iberoamericana ha sido un ícono de la educación superior privada en México. A finales del siglo XIX, la escuela privada era una alternativa a la escuela estatal, influida por la filosofía positivista y atea. Aunque durante el Porfiriato la educación se mantuvo en manos del Estado, se iniciaron concesiones a las escuelas confesionales. Distintas órdenes religiosas se establecieron en México y fundaron escuelas a nivel primaria, secundaria y preparatoria. Bueno, aquí faltando al tercero constitucional. Desde que se promulgó la Constitución de 1917, la inclusión del artículo tercero constitucional había provocado conflictos entre el Estado laico y los sectores más conservadores de la sociedad, que tradicionalmente estaban vinculados con la educación privada. En 1917 nació la Unión Nacional de Padres de Familia, una organización de abogados católicos que en las décadas siguientes se advocaría a defender la libertad de la enseñanza. En 1946 se logró la modificación del artículo tercero respecto a la educación impartida por particulares, y 2 años después consiguió también que los libros de texto gratuitos se utilizaran solo como complemento pedagógico en las escuelas particulares. Además de los colegios católicos en México, existen escuelas particulares laicas y mixtas de larga tradición, como el Colegio Americano, el Colegio Alemán, el Liceo Franco-Mexicano
y los que fundaron los refugiados españoles como el Colegio Madrid y el Luis Vives, cuyos alumnos durante muchas generaciones han recibido educación de excelencia, además de tener la ventaja de estar en contacto con el idioma y la cultura de otros países. La Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, con unidades y subsedes en todo el país, se fundó para formar profesionales con conocimientos, estrategias y modelos pedagógicos para atender el sistema educativo nacional. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo empezó a ocuparse de las zonas rurales y marginales. La enseñanza se descentralizó en la red de colegios de educación profesional técnica, el CONALEP. Se estableció el programa Primaria para todos los niños y para tratar de disminuir el analfabetismo. La SEP llevó la educación bilingüe a las regiones indígenas. Sin embargo, al comienzo de los años 80, los diagnósticos determinaron que el 17% de la población mayor a 15 años era analfabeta. Y estamos hablando de los años 80. Mientras tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, se fortalecía cada vez más. En 1983, las prioridades del gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado eran asegurar la educación básica para toda la población y elevar su calidad e incrementar la eficiencia del sistema educativo. Entre los proyectos estratégicos propuestos para la educación básica, que integraba preescolar, primaria, secundaria, estaba la formación de profesores de educación normal y de directivos de planteles escolares, además del mejoramiento de la educación bilingüe y bicultural. La intención gubernamental sobre los planes y programas educativos se puso a prueba por la crisis económica y el impulso al modelo macroeconómico que reducía el gasto social y frenaba el impulso a la educación. Además de la crisis económica, el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar el derrumbe o afectaciones de miles de edificios escolares por el sismo del 19 de septiembre de 1985. Al llegar a la presidencia, al final de los años 80, Carlos Salinas de Gortari instruyó al secretario de Educación, Manuel Butler Díaz, para que realizara la gran transformación del sistema educativo que formaría parte del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, del cual se desprendiera el programa para la modernización educativa. Para este programa se plantearon 3 objetivos. 1, mejorar la calidad de educación. 2, descentralizar y fortalecer la participación de la ciudad en el quehacer educativo. En 1989, el presidente Salinas de Gortari aprovechó las movilizaciones de los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, con C, para desplazar al líder Carlos Jongitud y dejar el sindicato en manos de la maestra Elbester Gordillo, como es conocido entonces, que heredó el sindicalismo fuerte, que tenía enorme poder sobre plazas de los maestros que se heredaban o se vendían, y un gran control sobre los directores y supervisores de las escuelas. En los años 90, distintos estudios detectaron que había grandes limitaciones en la cobertura educacional, la alfabetización y acceso a la educación básica. Los resultados de las evaluaciones también dejaron ver que en las escuelas de educación básica se proporcionaba a los alumnos un conjunto adecuado de conocimientos, habilidades y capacidades para contribuir a su desarrollo, y un mundo cada vez más globalizado. Al mismo tiempo, la Secretaría de Educación Pública creó instituciones culturales en todo el país
le dio impulso a la educación a distancia, modernizó instalaciones escolares, creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, que ya desapareció, lo desaparecieron. Abrió museos regionales, actualizó los libros de texto gratuitos, declaró obligatoria la educación secundaria. No te daban trabajo antes si no tenías el certificado de secundaria, ahora no te dan si no tienes el certificado de preparatoria y al rato si no tienes una licenciatura. Es algo bueno, pero de golpe y porrazo que entre es difícil. Realizó campañas de alfabetización, fomentó la lectura, le dio impulso a la cinematografía y a la investigación y promovió la cultura mexicana en el extranjero. Durante el gobierno del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, el último del siglo XX, quien fuera presidente y secretario de Educación, con la consigna de la educación al servicio del desarrollo, se volvieron a asumir los compromisos de reorganización del sistema educativo a través de la reformulación de programas, materiales y contenidos. El discurso gubernamental puso gran énfasis en la educación de calidad, se creó el Sistema Nacional de Evaluación y la SEP intentó consolidar la descentralización de los servicios educativos. Bueno, pues hasta aquí termino la breve historia de la educación en lo que va a ser siglo XX, porque, bueno, realmente poquito largo el programa, ustedes disculparán, pero es en torno a los 100 años que está cumpliendo la Secretaría de Educación. Obviamente, el sistema que trajo Maximiliano de Habsburgo, de que todos hicimos tarea después de la escuela, pues es un sistema francés, un sistema educativo que trae Maximiliano, muy poca gente lo sabe. Esta historia de educación en las escuelas normales no se les da ampliamente a los futuros maestros normalistas, y a los rurales pues menos. Y bueno, pues todavía tenemos de estos libritos por si alguien quiere conocer 5 siglos de la historia de educación en México, desde el prehispánico hasta lo que han escuchado en este programa, están todavía a su disposición. Pues amigos, amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia y por seguirnos en este programa tan gustado de la historia no contada. Vamos a seguir con darle el seguimiento al programa de cartas históricas, que también viene todo un periodo sobre cartas históricas del general Porfirio Díaz. Por su atención, muchísimas gracias. Su amigo Ricardo Triani se despide. Hasta la próxima.